Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Aries, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, dinero, algo material, viajes, trabajo, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes y una declaración eterna de amor de esa persona en la que estás pensando, Aries, que puede ser tu pareja, que esté en la distancia, un ex, alguien que quieras encontrar, puede ser un nuevo comienzo, o una persona que tú consideras que es un amor platónico desde hace años, un alma, una llama gemela. Sabremos con palabras exactas qué siente, piensa y sueña contigo. Y esta baraja es muy adivinatoria porque está basada en una historia real. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot para saber todo lo que va a suceder entre vosotros y qué persona tan importante vas a encontrar en tu vida, porque está hecha para que encontréis el amor y como los números que tanto veis, el 1111, el 22, el 33, son enviados por vuestros guías para que sepáis que estaréis con la persona que amáis y además con muchos proyectos exitosos. Aries. Os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar para vosotros unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis encontrar, porque cada vez que lo hacéis depositáis vuestra energía en esta mesa. Aries. Aries en el amor y esta persona especial que piensa en vosotros. Aries en el amor. Aries, esta persona, y estas son para vosotros. La H ha saltado por sí sola. Tú y yo estamos en horas de conversación. Algunos habéis chateado mucho. La K, la P, nuestro pacto de amor, como el 6 de copas o el 4 de bastos. Algunos os enamorasteis hace años, tanto hasta la infancia. La R, te declaro mi amor, mi rey, mi reina, y avanzo hacia ti con muchas rosas y regalos con la R. Y la L, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y voy a sacaros el número de la semana, que yo quiero que vuestros guías os den, Aries. Y este número, que puede ser parte de esa secuencia que veis, vuestro propósito de vida, si sumáis todos los dígitos de vuestra fecha de nacimiento. Aries, este número va a ser esta semana este. Voy a darle la vuelta porque es el 1. Aries, como si fuese un as de bastos. Un 1, Aries, Leo y Sagitario. Puede ser un as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio, pero sobre todo tengo al mago, arcano mayor, número 1, Virgo, Géminis, planeta Mercurio y amor. Hay una persona que está esperando para darte un nuevo comienzo, tal vez ya le conozcas o la conozcas, sea una mujer, y vais a tener una historia preciosa. Y todo aquello que tenéis en vuestra mente, con el mago, lo vais a materializar abajo en la materia. Creed en la ley de asunción, porque algo se está manifestando con este comienzo y el 11-11, que son las llamas gemelas. Algunos tenéis una llama, decídmelo. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto apoyo, amor, cariño. Amigos, os leo siempre, os respondo cuando puedo, me llenáis de vida, de mucha alegría y me encanta cómo sois y cómo os tengo. Estoy orgullosa de que estéis aquí, amigos. Gracias a todos los que habéis llegado ahora mismo o los que estáis desde el comienzo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar para vosotros, Aries. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. La manifestación del 1, Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo tan soleada? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Aries.
Aries, veamos, es el fuego, vosotros, el as de bastos. Acabo de decirlo, Aries, porque yo sabía que había un comienzo. Y va a ser en algunos casos no solamente tórrido, pasional, sino con romanticismo, porque este as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, me habla de un comienzo que para algunos puede ser una persona que esté en la distancia. Puede hablarme hasta de nacimientos, de embarazos y de relaciones que sean muy sanas. Y escúchame, Aries, porque tú representas la gran intuición que Dios nos dio y este gran basto que está floreciendo, y estamos en una época muy estival, tal vez en muchos países ya haga hasta verano, o como en España estamos con mucho calor y este fuego intenso va a llegar a por ti y voy a arrasar con todo como el fuego. Y si alguna vez, amor mío, tú y yo nos detuvimos, comenzaremos de nuevo nuestra pasión con nuestro hogar, nuestra familia. Déjame que yo encienda todas las flores para ti y te regale algo muy hermoso, el as de bastos que yo tanto amo para vosotros, y es casi profético, amigos. Voy a colocar todos los signos de fuego, aquellos que tenéis familia, que deseáis ampliarla, tenéis un as delante. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Veamos qué más hay para ti. Un 3 de copas. Amigos míos, hay una persona que está dispuesta a disfrutar contigo de la vida, con Cáncer al lado, con profundos sentimientos, amor. Quiero que te reúnas con nuestros familiares, los que más quieres, Aries, porque vamos a estar brindando con copas de champán o de alguna bebida. Quiero que salgamos, que materialicemos nuestra relación. Y algunos de vosotros, con este as y tanto fuego interno, vais a celebrar una gran fiesta para presentar a esta familia en sociedad o a vuestros papás, mamás, y deciros que vais a estar juntos como una pareja muy formal. Y hasta alguno de vosotros puede tener un embarazo, nacimientos de familiares que estén cerca de vosotros con estas dos cartas y que sean hasta repentinos. Alguna hermana o hermano pueden tener hasta niños. Vais a celebrar mucho con esta persona y con las familias. Voy a colocar Cáncer en este 3 de copas hermoso. El fuego, la intención del 0, y el 0 también se encuentra en este 3 de copas, porque amor, voy a darte la mano y a reunirnos tú y yo en un eterno retorno, siempre juntos como las almas y llamas gemelas. Parir en ese 3 de copas, y parir no solamente me estoy refiriendo a fertilidad en cuanto a los niños, sino también a ideas, a proyectos, a diversiones, a salir mucho, a disfrutar en restaurantes, salones, en fiestas, en países y viajando mucho. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses para Aries? Veamos qué más. Me siento solo sin ti en este 5 de copas. Lloro la pérdida de no tenerte, amor. Renazcamos otra vez con el fuego, como un ave fénix, tú y yo. Y tú que eres el fuego, me impulsas en estos paisajes tan nevados y hasta árticos con tu amor. Sé que puedo llegar hasta mi destino. 5 de copas, Escorpio. Algunos os podéis haber separado alguna vez y ha estado en llanto esta persona, muy preocupado, sintiendo tristeza y tampoco durmiendo demasiado bien. Amor, nuestras copas todavía quedan en alto y mi amor será recorrido en un gran valle y río hasta llegar a nuestro hogar. Algunos estáis buscando a vuestra alma, llama gemela con el fuego desde hace tiempo. No quiero que llores, ni yo tampoco sin ti. Voy a colocar Escorpio. Hay muchos sentimientos entre vosotros. Algunas veces deseáis hacer alguna actividad, puede ser un hobby, una pasión, para no pensar tanto en él o en ella. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Estas cartas, la celebración que sois vosotros, amigos. Yo ya sentía la boda. Puedo deciros con antelación qué va a suceder. Vuelve a repetirse 5 de pentáculos, la boda con matrimonio Tauro. Muchas noticias para vosotros y van a ser alegres, con muchos festejos, las fiestas que yo os he dicho en el 3 de copas y en el as de bastos. Vais a estar en una iglesia o puede ser en una sala, en un juzgado, en un ayuntamiento, casándoos con el 4 de bastos. No quiero estar sin ti. Perdóname si alguna vez te dejé, no cumplí mis promesas con el juicio final y con la carta del Papa, Tauro, el matrimonio. Algunos habéis estado casados con el 4 de bastos, con una unión muy feliz, pero por algún motivo tu persona no se sentía demasiado llena y necesita volver a casa. Discúlpame por los errores que yo pude hacer, no quiero sentirme tampoco esta víctima y quiero que Dios nos abra las puertas de una iglesia y no solamente para entrar y orar, sino para que tú y yo depositemos votos, nos casemos, algunos hasta en aniversarios o reencontrándoos con la persona que más amáis después de mucho tiempo.
Esto es lo que yo deseo. Hemos esperado tanto, amor, con la carta del juicio final y Escorpio de nuevo, porque nos abre una ventana y una luz a la esperanza, fuera de la deshonestidad. Quiero compartir contigo los votos sagrados del matrimonio con Tauro. Tú y yo somos una pareja perfecta, como almas y llamas gemelas en esta hermosa carta. Voy a darte anillos, flores, muchos regalos. Estáis viendo el 11-11 porque algo se aproxima nuevo para vosotros con estas cartas que son un número 20, un 5 y un 4. Amor, bésame como esa última vez y como tú recuerdas. Algunos tenéis todavía conversaciones o estáis hablando con esta persona que amáis tanto. El Papa, voy a colocar a Tauro porque quiere hacerlo material. Escorpio de nuevo, la divina femenina, tú eres mi emperatriz. Y cuando hablo de fertilidad, y yo os lo he dicho con el 3 de copas y el as de bastos, no solamente poder engendrar un niño, un bebé, sino cómo me haces tú sentir y cómo haces que tenga muchas más ideas en mi trabajo, cómo conquistas a mi familia. Tú das mucha estabilidad a esta persona, quieres a los tuyos, Aries, y a los suyos también, que forman parte de ti, porque los consideras dentro de vuestro hogar. Gracias por estar aquí, salir del agua, porque tú me encantas de una forma extraordinaria. Le pareces preciosa o precioso, la mujer más bella u hombre que haya conocido en el mundo. Libra, Tauro, planeta Venus, y estoy buscándote y sé que tu amor está siendo entregado de una manera muy pura hacia mí. Está sintiendo el amor esta persona contigo, Aries, y deseo celebrar nuestra unión y nuestra boda. Hace mucho tiempo que nosotros tenemos algo, puede ser un cuadro, un dibujo, una conversación, un pañuelo, una camiseta que os regalasteis. Sigo teniéndolo conmigo y recordándote lo mucho que te quiero, y me inspiras mucho más porque eres una persona, Aries, muy creativa, con todos los bastos y con la carta de la emperatriz. A punto, no, ya habéis gestado con anterioridad esta relación y va a estar en una hermosa boda con tantas cartas de anuncios, de celebraciones. Aries, en esta carta del 4 de bastos, hermosa, que son las llamas y almas gemelas de corazón. Vamos a saber, Aries, ¿qué más nos quiere decir esta persona desde su corazón? Aries, esta carta ha saltado para vosotros, una persona muy trabajadora, competente, pragmática, racional. ¿Qué más nos quiere decir? Admiración. Te estoy mirando a través de las redes sociales, preguntando a ti, por medio de amigos, familiares. Quiero empezar una relación contigo. ¿Has visto algún post que haya sido especial, Aries? Puede ser un estado del WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti, para mi amada, mi divina femenina. Él o ella son tu divino masculino, la contraparte. Nuevo comienzo, as de copas. Yo podía intuirlo con ese número 1. Cáncer, Piscis y Escorpio. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Conquistarte, enamorarte a cada paso que demos en la vida. Cuando me levanto contigo, siento que vuelvo a enamorarme y muchos cosquilleos dentro de mí. Admiración. Estoy orgulloso de ver que has logrado tus metas, aunque no lo sepas. Te estoy mirando fijamente a través de otros, o habéis compartido espacios de trabajo o por las redes sociales. Te has convertido en un hombre o una mujer realmente magníficos para el mundo, para tu familia, no solamente para esta persona. Finanzas. En este momento estoy enfocado en ascender en mi profesión y conseguir el reconocimiento que he buscado. Mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida. El as de bastos, el 3 de copas. Quiero que mis proyectos germinen, pero contigo, porque tú me ayudas a que mis finanzas prosperen muchísimo más. Le das una serie de ideas que son muy innovadoras y creativas hasta para su negocio, trabajo. Le ayudas con sus jefes o si es un líder. Aries. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más sobre esta persona. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Estas dos cartas, el juicio final vuelve a repetirse con gran fiesta y el 2 de copas. Aries, ¿qué ha sucedido en vuestra lectura? El Papa sigue siendo lo mismo. Aries, repetición de todas las cartas. Con mucha fiesta, las tres me hablan de lo mismo, de casaros, estar en unión, de las almas gemelas en este 2 de copas. Algunos os sentís como llamas con el 4 de bastos. Amor, tanto tiempo tú y yo
nos convertimos hasta en esqueletos, porque Dios nos da la oportunidad de renacer, como en este número 20, con el juicio final, Escorpio. Vamos otra vez a estar en nuestra casa, en un eterno retorno de la búsqueda de quiénes fuimos y quiénes somos en este momento, con el número 8 o la lemniscata que se encuentran en la carta de este juicio final. Abramos la puerta de nuestro nuevo hogar e invitemos a otros que son como nosotros para que disfruten de esta fiesta con muchas copas de champán o de bebidas, de comida. Pongamos globos de muchos colores porque se va a alzar entre nosotros un gran matrimonio y vamos a decirle al mundo cuánto nos queremos con el juicio final. Ya es hora de apartar el pasado. Si algunos habéis atravesado separaciones matrimoniales o alguna diferencia, puedo y siento que algunos habéis estado ya divorciados y estáis esperando a otra persona. Otros ha sido vuestro esposo o esposa. Este juicio final, voy a colocar Escorpio y el Papa, amor. Esto es lo que yo deseo contigo, de corazón. Vamos a abrir nuestros brazos, a sacar nuestra copa de amor con el 2 de copas, que es Cáncer, Tauro en este Papa. Todos los elementos de la tierra, el fuego, las copas, el aire, todo está en movimiento y en equilibrio con nuestra alma y espíritu. Nos invitan a que nos subamos a una fiesta, yo también lo hago, y seremos los dos dueños de este espectáculo, que es nuestra boda, votos matrimoniales y estar juntos para siempre, porque es lo que deseo. Me encanta cómo sonríes, cómo me miras a los ojos, cómo te tocas o tú tienes algún movimiento, Aries, que para esta persona sigue siendo muy sensual, y cómo te vistes. Quiero compartir contigo en igualdad esta copa de amor, que son todos los sentimientos más puros hacia ti, y te encontraré siempre, no solamente dentro de las serpientes que también se encuentran en este juicio final, en una bola gigante como un cero, donde la serpiente se muerde la cola y representa un ciclo infinito, donde vosotros ya habéis estado juntos en otras vidas, en la infancia o en el pasado, y yo me refiero a las vidas pasadas, reencontrándoos una y otra vez para tener una gran fiesta, y esta vez firmando con un contrato matrimonial con esta persona, cuanto os ama y os quiere. Amigos, es una persona que, como ya veis, puede tener el pelo oscuro, castaño, en otros casos será canoso, hay muchas cartas e indicaciones, pero sí es una persona que le encanta estar contigo y no le importa cómo sea tu físico, sino tu expresión, lo que tú rebosas y lo que le ayudas, la estabilidad que tú mantienes en su casa. Y sobre el caduceo y estos cristales voy a llevarte y voy a salir contigo. Vais a hacer viajes también, algunos de luna de miel. Eso es lo que más le gusta de ti, la paz que tú le das con este Tauro y el Papa. Voy a colocar Tauro, ya lo he puesto, y el 2 de copas es Cáncer. Maravillosa lectura, hablándome de boda desde el comienzo, con un infinito deseo de estar contigo, desde la pasión de los bastos, pero también en completo amor con el as de copas y todas las cartas que habéis visto, que son magníficas. Quiero que me digáis en comentarios, Aries, ¿en qué os sentís identificados? ¿Quién es esta hermosa persona que también cuida su aspecto, su físico? Miradle. ¿Quiere ser atractivo, atractiva para ti? Puede ser delgado o que haga mucho ejercicio, o tal vez tenga otra figura. Pero amigos, yo quiero que miréis las representaciones de las cartas y sobre todo de las historias de amor, porque más allá de cómo sea o qué trajes lleve, sobre todo miramos la apariencia de nuestro interior, de los valores, y cómo tenemos esta gran personalidad, y tu persona sí es pura de corazón con todas estas cartas y está dispuesta a escalar hasta los muros de tu casa, de cantarte alguna canción bajo tu ventana. Amor, ¿recuerdas ese especial para nosotros? Porque tú podrías estar aquí, Aries, y esa persona muy cerca de ti va a llegar hasta tu casa. Aries, vais a tener un hermoso encuentro. Muchas gracias a todos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Habladme de esta persona, de las ilusiones que tenéis, y brillad con los bastos, porque os van a dar mucho empuje, valor para conquistar el mundo y hasta la persona que más amáis, que ya la tenéis, amigos. Gracias, os envío desde aquí besos, abrazos, mis bendiciones, que paséis una feliz semana de mayo con mucho sol, y mirad, tenemos hasta una esfera redonda gigante con el juicio final. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en la siguiente lectura, y va a haber muchas sorpresas esta semana. Gracias a todos y os quiero mucho, amigos. Besos y un gran abrazo gigante para todos, y ojalá me digáis, Esther, ya estoy para casarme o voy a encontrarme con él o con ella, ya ha habido un reencuentro, o mi relación va avanzando y se ha prometido conmigo, me ha regalado hasta un anillo. Como lo veis, esta mujer lleva joyas. Hay un compromiso por delante. Gracias de nuevo, Aries, y nos vemos en la siguiente lectura.